Y ahora la entrevista. Seguí escuchando el Ágora en Radio Nacional. Una cuestión que venimos siguiendo atentamente en este programa, ¿no?, es la regulación del uso medicinal del cannabis, y siempre que tratamos esta temática que nos resulta tan urgente, tan necesaria, siempre nos sale al paso el discurso prohibicionista de la lucha contra el narcotráfico, que, como hemos dicho, en nuestra opinión es un paradigma obsoleto, que fracasó y que se mantiene más por ideología que porque tenga un argumento pragmático realmente de que sirva para algo. Y bueno, un poco sobre estas cuestiones se estuvo debatiendo ayer en esta cátedra de uso medicinal del cannabis que se dicta en la Universidad Nacional del Sur, que la organizan profesionales de ReproCan, que es la red de profesionales para el estudio del cannabis, y allí estuvo participando Emilio Rujansky, periodista especializado en la problemática del uso de drogas. Él también es editor de la revista THC, una revista muy conocida sobre la cuestión de la marihuana, del cannabis, y también es autor de un libro que se llama Un mundo con drogas, donde justamente lo que argumenta es que las drogas existen, existieron y van a seguir existiendo. Así que sin más presentación lo saludamos. ¿Cómo estás, Emilio? Victoria Aura y Juan Ignacio Guarino te saludan desde el Ágora en Radio Nacional. ¿Qué tal, Victoria? Juan, ¿cómo andan? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Bueno, Emilio, contanos un poco cómo fue esta clase virtual que dictaste ayer en el marco de esta cátedra de cannabis medicinal. ¿Qué temas abordaron? Bueno, yo abordé un tema que por ahí es un poco más general, en el sentido de que llevé la discusión hacia el uso adulto del cannabis. Ajá. El uso adulto del cannabis es el uso de personas mayores de 18 años en su privacidad, es decir, a veces se le llama uso recreativo, pero también puede ser uso terapéutico o incluso espiritual, como se dice a veces. Es decir, es el uso de personas mayores de 18 años, amparado constitucionalmente, y lo que trabajé ayer es una idea que viene ya desde fines de los años 70 en Holanda, de que la puerta de entradas a las drogas duras no es la marihuana, sino el dealer. Sí. Entonces, bajo esa consigna, el gobierno holandés permite los coffee shops a fines de los 70 y demuestra que se puede segmentar el mercado, es decir, separar el cannabis de las otras drogas como la heroína o el clorhidrato o el crack, clorhidrato de cocaína o el crack. Sí. Y tienen resultados muy buenos, ¿no? Hace una primera medición en 1995, que está online, traducida acá, y una en 2014. En las dos lo que va sucediendo es que baja el consumo de heroína. Piensen que en ese momento el HIV y la hepatitis C eran un problema más grave que la sobredosis de heroína. Entonces es muy importante tomar, como decías vos recién, ¿no?, tener una visión pragmática, Claro. sin ideologías, con ciencia, digamos, ¿no? Si lo que te está matando a la población es una epidemia de VIH, tenés que salir a dar jeringas descartables a esas personas, ofrecerles programas de metadona, o sea, de sustitución de heroína por metadona, que también es un opioide, pero más seguro. Sí. Además, allá de comprar heroína ilegalmente en la calle, etc., ¿no? Un poco charlé, digamos, de cómo esta idea, digamos, termina muchos años después siendo uno de los fundamentos de la regulación en Uruguay. Es decir, segmentar el mercado de pasta base, separar a los usuarios de cannabis del mercado de pasta base y también sacarle clientes al narcotráfico, lo cual lo ha hecho Uruguay, de hecho. Le ha sacado millones y millones de dólares al narcotráfico a partir de la regulación del cannabis, con vías de acceso, ¿no?, con autocultivo, con clubes sociales, cooperativas, es decir, Sí. gente que se hace socia de una asociación sin fines de lucro, y con la venta en farmacias, que ha tenido los problemas que tuvo, pero que, bueno, se llevó adelante. Traté de trazar ese paralelismo. El tema de las regulaciones es mucho más complejo de lo que se cree. Ajá. Entonces también charlé de lo que está pasando en Canadá, que también reguló, es el segundo país en hacerlo, y hay muchos estados en Estados Unidos que también lo están haciendo, insisto, para uso adulto. Pero a mí me interesa los efectos sociosanitarios que tienen estas regulaciones de uso adulto, en el sentido de bajar el consumo de otras drogas que hacen más daño para la salud. Creo que eso también es una cuestión sanitaria. No solo drogas ilegales, sino también drogas legales, ¿no? Por el alcohol, por ejemplo, podríamos pensar. Bueno, también se charló durante la exposición de ver el cannabis como una droga de salida de otros consumos más nocivos. Es interesante verlo así.
Sí, hay algunas experiencias en Uruguay, en Colombia, en Canadá, con usuarios de fentanilo principalmente y heroína, que ha funcionado muy bien. Así que sí, eso también es un uso médico. Por ahí suena muy escandaloso para un montón de personas, pero cuando uno deja de pensar en el abstencionismo, digamos, en que hay personas que no quieren o no pueden dejar de consumir, pero también hay que acompañarles, ayudarlas, empiezan a aparecer estas opciones, que son interesantes, y que, bueno, le hacen la vida más llevadera a un montón de personas. Creo que es un momento interesante en Argentina por cómo se ha posicionado el gobierno, desde el presidente hasta la ministra de Seguridad, y como decían ustedes, también esta idea de que se va a hacer una nueva reglamentación de la ley de cannabis medicinal. Claro, eso es fundamental y está siendo muy esperada por estos días. Pero yo me quería detener sobre esto que vos hablás del uso adulto, que no es específicamente el uso medicinal, sino que puede ser, como vos decías, un uso recreativo, porque uno quiere hacerlo, como cuando se toma una copa de vino, se fuma un cigarrillo, se toma un café, o también este uso espiritual, porque también cuando hablamos de drogas hablamos de cambios de conciencia, y por ahí cierto fundamento del prohibicionismo viene por ahí, ¿no? Como que hay algo medio tabú con esa cuestión. Vos en tu libro Un mundo con drogas planteás también que los estados y las religiones siempre han querido prohibir el acceso a estas sustancias, pero también hay un uso religioso, espiritual de los psicodélicos, claro. Bueno, sigue pasando con la hoja de coca. Ajá. Que la hoja de coca está prohibida y al mismo nivel, clasificada con la misma peligrosidad que la heroína, lo cual es ridículo. Evo Morales lo planteó ante la ONU y salió de las convenciones internacionales y regresó haciendo una excepción con el tema del consumo de hoja de coca y producción en su país para consumo interno. Entonces, y después tenemos por supuesto el problema del opio, digamos, el opio fumado, como en muchos países de Asia, sí, que también terminó siendo perseguido, y recuerdo cuando estaba haciendo la investigación de haber encontrado un paper de digamos, uno de los integrantes de la Comisión de Estupefacientes de la Organización Mundial de la Salud, que es la que terminó haciendo la clasificación, sí, reconociendo muchos años después que en muchos países donde se había prohibido el opio fumado, sí, o crudo, la gente había terminado consumiendo heroína. Claro. Y había sido mucho peor, digamos, ¿no? Que aparte la heroína es un destilado del opio. Lo que pasa con la prohibición del alcohol también en Estados Unidos. Claro. Claro, y en el caso de la heroína es un destilado del opio que tiene una potencia mayor, la droga. Sí, es una purificación. La heroína es un medicamento, la diamorfina es un medicamento. Sí. El problema es, yo te diría que más allá de los problemas que hay con la sobredosis, y lo he visto trabajando sobre todo en Suiza cuando escribí el capítulo del libro que viajé para ver las salas de consumo, o sea, son salas donde se puede utilizar cualquier sustancia. Sí. Generalmente no va gente a fumar porro, no, va gente que se inyecta heroína, cocaína, o fuma crack, etcétera. Sí. Y ahí uno, digamos, ve que los problemas son gente amputada porque se inyectó mal, o muchas veces en la misma vena, mucha gente con infecciones, etcétera, digamos. El tema de picarse es complejo, digamos. Sí. Y bueno, a esa gente muchas veces se la educa de cómo picarse, digamos, ¿no? Se la acompaña y se busca que no se hagan un daño que no se quieren hacer. Claro. Que quieren consumir sustancias, bueno, pero no quieren terminar amputados. Claro, pues es un daño que excede a la droga en sí, claro, sí, exacto, totalmente. Exacto. Creo que fue una charla, digamos, hubo muchas preguntas, eso siempre habla bien de este tipo de charlas, que la mayoría de la gente se queda hasta el final, más allá de que es una cátedra y es una cursada. Para mí es un honor y además es la primera cátedra del país. Claro, eso sí. Siempre hay que resaltarlo, ¿no? La primera que está en una universidad latinoamericana, si no me equivoco. Y es probable, sí. Emilio, ¿cómo estás? Victoria, te saludo. Cuando vos, para escribir tu libro, acá leí que recorriste varios países. Bueno, vos hacías mención a Suiza, a Uruguay, a Estados Unidos. ¿Qué síntesis podés hacer de la experiencia de esos países para poder aplicarlo o para ver en un futuro cómo se podría llegar a implementar en el nuestro? Yo creo que la síntesis es que han medido los efectos de sus políticas.
una cuestión que uno ve con el previsionismo es que el previsionismo no se puede medir a sí mismo, porque no genera ni siquiera los mecanismos de evaluación de los metas que tienen los países, etcétera. Eso está muy bien explicado en una tesis de Mariana Souto Zabaleta, donde ella muestra a partir de documentos oficiales de la ONU cómo las cifras no son comparables de los decomisos, no hay una visión epidemiológica realista de la situación, digamos, se exagera la situación totalmente. Fíjate que si regularas el cannabis, los usuarios de las demás drogas ilegales son muy pocos, en el mundo, 40 millones, una cosa así. Digamos, si uno lo ve estadísticamente, epidemiológicamente, no sería, digamos, no da para desatar una guerra en la que matas a muchísima más gente que lo que el consumo de drogas podría llegar a ser. Digamos, muere mucha más gente en la guerra contra el narcotráfico que por consumo de sustancias. Entonces, evidentemente hay un problema grave. Y bueno, creo que lo que muestran estos países que se salen de la retórica de las prácticas prohibicionistas es que si uno mide bien los efectos de esas políticas, los efectos son medianamente positivos. Pasó en Uruguay, digamos, no se caen los aviones, no chocan los trenes, no chocan los micros, claro, no pasa nada. Lo dijo el otro día, hace un tiempo, el presidente de la Nación. Dijo, ¿qué pasó en Uruguay? Nada. No, claro, exactamente. Entonces, el miedo que existía antes, ¿no? De no, pero si hacemos esto va a haber una epidemia de consumo, se va a ir todo el carajo, por decirlo así. No pasó ahí, no está pasando en Canadá. Lo que sí hay problemas con cuestiones como los comestibles, que tienen a veces en algunos estados norteamericanos venían con formato en golosinas, entonces hay accidentes domésticos, chicos que se intoxican o adultos mayores que se intoxican por error, por comerse un chocolate equivocado de la heladera, que en algún punto Canadá está corrigiendo eso, pero eso es muy importante, y esto lo digo como desde el acuerdo por la regulación legal del cannabis, que es un acuerdo que estamos impulsando desde 50 organizaciones de cannabis, de política de droga, de derechos humanos, de salud mental, sindicatos, defensorías incluso. Nosotros lo que estamos viendo es que se van surgiendo problemas y esos problemas se pueden ir solucionando. Canadá tardó un año más en permitir los comestibles, prohíbe que sean golosinas, etcétera, digamos, ¿no? Hay que investigar y ver cómo resulta, pero la regulación es necesaria, va a pasar, es algo que se está viniendo. Lo tenemos en Uruguay, lo tenemos al lado, digo, antes decían, bueno, pero Holanda, claro, o podrán decir, bueno, pero Canadá está en Uruguay, es un país hermano, y ha generado buenas cosas, digamos, no por ahí tanto en el nivel de recaudación, porque ellos se basan más en una ley que persigue la salud pública, ¿no? El objetivo no es juntar dinero por impuestos, claro, aunque no está mal, sino cuidar la salud pública, que no se propague el consumo y segmentar el mercado, ¿no? Separarlo de otras drogas que hacen más daño a la salud. Si uno tiene objetivos claros, digamos, creo que las cosas resultan. Después, por supuesto, hay que arreglar cosas, etcétera, pero siempre quiero remarcarles mucho esto. Nosotros tenemos un problema carcelario muy grande en Argentina por estos delitos. Tenemos gente hacinada en comisarías, en escuadrones de gendarmería en la frontera, en las cárceles bonaerenses ni hablar, en las federales también. Entonces acá también hay una cuestión en que estamos construyendo cárceles, ampliando pabellones, etcétera, para meter gente pobre presa. Hoy 4 de cada 10 presos federales son personas pobres que están por delitos de droga menores, no violentos. Entonces acá hay toda una maquinaria de encerrar gente, gastar en la administración de justicia, que esto es algo que Canadá también pone como objetivo, bajar los costos de toda esta represión sin sentido, que es inconstitucional, claro, bajar los costos también, ¿no? Eso sí, es un efecto. Hemos visto, me acuerdo recientemente, hará 1 o 2 meses, en la región habían hecho un allanamiento a una persona que cultivaba y mostraban, no me acuerdo cuántos kilos de droga, supuestamente de marihuana, hablaban, y en realidad eran unas ramitas, o sea, ramitas con alguna hoja, sin flores, y eso, y lo mostraban como un gran allanamiento, y en realidad se están movilizando recursos del Estado para juntar unas ramitas que ni siquiera es lo que tiene la sustancia activa, y aparte se lo vende, se infla el número, cuando en realidad lo que se consume, lo que tiene el principio activo, muchas veces son gramos, no son kilos. Pero
yo por ahí te quería sacar un poco más de esto y te quería preguntar por la cuestión de clase que hay detrás de lo que es el consumo de marihuana y este consumo adulto específicamente al que vos hacías referencia, y pienso en la frase de la ex gobernadora María Eugenia Vidal cuando le consultaron, ¿no?, por la legalización del cannabis, del porro, ¿no?, y ella dijo que hay sectores que pueden tener la libertad de decidir de fumarse un porro, pero que cuando ella va a los barrios pobres hay que dar un solo discurso, justamente porque supuestamente el porro es la puerta de entrada al crack, al paco, a la cocaína, etcétera. Digamos, acá se cruzan las dos cosas, ¿no? Esta visión falaz, en nuestro entender, de que la marihuana es una puerta de entrada a las drogas más duras, pero por otro lado hay una visión de clase. ¿No te da una sensación de que por ahí cierta gente se le permite que se fume un porro, que sea creativo, que sea un artista, que sea flashero, pero en cambio el chico de visera que está en la esquina, si lo hace, de pronto es un delincuente que va a salir de caño a matar a alguien porque sí? Ahí está esta construcción. Sí, a ver, lo ha dicho, digamos, y es el principal argumento de la Iglesia Católica. Ajá. Este mismo argumento, que es un argumento totalmente paternalista, totalitario, que es el viejo argumento que decía: cuando un rico está borracho es un tipo divertido y cuando un pobre está borracho es un tipo peligroso. Claro, ¿no? Exactamente. Es lo mismo, digamos, nada más que llevado a una sustancia ilegal. Yo creo que es peligroso esto, porque digamos, este discurso de la ex gobernadora Vidal y de la Iglesia Católica y de algunas iglesias evangelistas lo que está haciendo es discriminar a estas personas. Sí. Y bajar un mensaje que decirles: por su bien es mejor que vayan presos si fuman porro, ¿no? Sí. Y digamos, ¿a quién le hace bien pasar una noche en una comisaría? ¿A quién le hace bien tener una causa penal y antecedentes y no poder conseguir trabajo en el Estado? ¿A quién le hace bien eso, digamos? Hoy lo peor del cannabis es la policía, no el cannabis. Claro. Yo quisiera que tuviéramos otros problemas con el cannabis. Hoy el principal peligro, cualquier padre, madre de familia va a estar conmigo en lo que voy a decir. Sí. Si tus hijos fuman, a vos te da miedo que se lo lleve la policía, ¿no? Sí. El porro. Sí, tal cual. Y es la verdad. Entonces, si le tenemos miedo a la policía y sabemos que esto no, digamos, es un tema de salud, no puede ser un tema de seguridad, saquémoslo de seguridad, es un tema de salud, en todo caso es un tema de salud, pero principalmente saquémosle a los chicos, saquemos de las manos de la policía a los chicos, a las chicas, claro, a los chicos de los barrios humildes, porque al fin y al cabo la policía lo que hace es controlar los barrios así, sí, deteniendo chicos o chicas por consumir, plantándoles droga, muchas veces haciéndolos trabajar para ellos. Hay una defensora ya jubilada, que es la que llevó el fallo arriba a la Corte Suprema de la Nación, es el fallo que declara inconstitucional penal la tenencia de drogas para uso personal, que dice que sí, las drogas están reguladas por la policía a través del Poder Judicial. O sea, hay una regulación ilegal, la policía regula quién vende y quién no, mete preso a uno y a otro no, cubre out, y cuando se le acaba el ciclo a uno, lo jubila, lo mete preso, digamos. La policía negocia la aplicación de la ley, la policía regula realmente el narcotráfico y el Poder Judicial recibe todas las investigaciones de ahí. La provincia de Buenos Aires no tiene policía judicial, tiene una ley y no tiene policía judicial todavía. Entonces es un hecho grave por la fuerza y el poder que se le da a las policías, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba, en Chaco, donde hay desfederalización, digamos, ¿no? La ciudad de Buenos Aires, le das un poder a la policía de perseguir y arrestar y aplicar esta ley, que es inconstitucional, lo repito, y hacer caja. Sí. Entonces, yo siempre digo que estamos medio rehenes de esta situación, ¿no? Sí, Emilio, te nota cuando digo esto de qué te preocupa de tus hijos, tus hijas, ¿no? ¿Qué te preocupa? Que te lo lleve la policía. Tal cual. Porro, tal cual. Y todo lo que pueda pasar después. Y todo lo que pueda pasar, o que vaya a comprar un lugar y lo caguen, lo golpeen, pase algo, o le vendan cualquier cosa. O le vendan cualquier cosa y se intoxique. Sí, que lo podemos llevar a una generalidad, y es lo que pasa siempre con el prohibicionismo. Cuando vos prohibís algo, generás todas estas cuestiones oscuras y estos negocios atrás de eso. Yo te quería preguntar, en tu rol de periodista, vos cómo ves el tratamiento de los medios sobre este tema. Y yo veo que se sigue hablando de narcotráfico basado en la información policial. Por lo cual seguimos siendo cómplices en algún punto de las movidas. Ahora se empieza a ver a partir del caso de Alessio, un caso donde estaba involucrado la DEA también,
se empieza a ver cómo opera la policía detrás de esto, ¿no? Cómo montan shows, cómo plantan drogas. Te interrumpo un segundo sí. para hacer referencia, ya que no nombrás a D'Alessio, hay una resolución de ayer del juez Ramos Padilla, vos también fuiste periodista de judiciales, quizás estés al tanto, pero nombra justamente el caso Bobinas Blanca, que fue acá en Bahía Blanca, que ese fue un show armadísimo. No es el único, ahora pasó con un operativo después de 20 años, creo que era Leones Blancos. Pasó en Mar del Plata hace poco que se descubrieron que la policía robó la mitad de un cargamento y se lo plantó a otra persona y generó 2 operativos de uno. Esto pasa hace años. Pasa hace años y hay gente que se dedica a las escenografías, digamos, es decir, a cómo disponer los ladrillos, los vehículos decomisados. Es un show de hace años y háganlo, vayan a las estadísticas del Ministerio de Justicia. Hay un sitio donde uno puede ver quién está preso por todos los delitos a nivel federal. Pones 23737, que es la ley de drogas, pones en el buscador y pones ama de casa, pones albañil, pones herrero, pones taxista, pones remisero. Esa es la gente que está presa. Hay 3 empresarios presos en Argentina y un contador a nivel federal, y eso está en la base, es una base de datos pública. Estoy adelantándolo porque lo voy a publicar pronto en una nota en Tiempo Judicial, que hice un conteo de los presos y empecé a fijarme quién está. Yo ya sé quién está, todos sabemos quién está preso, digamos, pero cuando lo ves en números, que hay 6 policías con condena, 3 empresarios con condena, es mucho más gráfico. Claro, es más gráfico, exacto. Bien, Emilio, nos estamos quedando sin tiempo, pero por ahí me gustaría que le dejes un mensaje para alguna madre, algún padre que lo vea a su hijo que fuma o piensa que fuma, o por ahí lo ve que se ríe o que cambió algún comportamiento y no lo entiende y se preocupa y escucha la palabra droga y droga suena algo malo, cuando en realidad una droga puede hacer bien, puede hacer mal. Es como todo compuesto químico, depende cómo se use, la dosis, etcétera. Pero vos a esa persona que por ahí ve que su hijo o algún familiar está consumiendo y no entiende qué le está pasando o se preocupa, ¿qué le dirías? Primero que tiene que hablar con esa persona en un tono franco y preguntarle si tiene problemas con ese consumo. Eso es lo más importante. Cuando hay chicos de 15, 14 años, chicas, después tienen problemas escolares, etcétera. Entonces, es eso, en principio, digamos, preguntarle si tiene un problema con ese consumo. Y en el caso de los chicos más jóvenes, digamos, y si esto no te punto hablar del alcohol, que es el verdadero problema, el alcohol tiene dosis letal. Sí. El tema de manejar bajo los efectos de alcohol y cannabis, es decir, que esa mezcla no es buena. Claro. Nada, yo creo que es importante hablar y sobre todo informarse uno primero, y después hablar con los hijos. Recomiendo mucho el sitio del acuerdo, regulacionlegal.org. En cada punto hay explicaciones de temas de salud, etcétera. Y me parece eso, informarse y hablar. Esto es como la educación sexual integral. Puede que no nos guste, pero está pasando. Claro. Va a seguir pasando. Y es importante que uno tenga información y que dé información y no prejuicios o puntos de vista o mitos, sino que dar información y cuando alguien tiene un problema no ir a internarlo así contra su voluntad y ese tipo de cosas, ¿no? Ir a hacer un equipo de salud mental interdisciplinario como marca la Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones, etcétera, ¿no? Evitar ese tipo de cuestiones que son graves y que hacen más daño. Bien. Emilio, muchísimas gracias por esta comunicación y por ayudarnos a pensar estos temas que, como decíamos, ¿no?, en la introducción siempre lo abordamos de la cuestión medicinal y a veces nos dejamos de lado otras cuestiones más sociológicas y que tienen que ver justamente con las regulaciones. Bueno, gracias a ustedes por el espacio. Un fuerte abrazo. Conversamos con Emilio Ruchansky, que es periodista especializado en la temática de drogas, es editor de la THC, escribió este libro Un Mundo con Drogas, ¿no? Periodista judicial. Es la verdad que esta estadística que nos decía, súper interesante. Uno más o menos tiene la idea de que es así, pero al verlo en números, como él dice, es mucho más gráfico e impactante. Sí, así es, y bueno, y quedarse siempre con la cuestión de la salud sobre todo y no del negocio y de la prohibición.